Hola a todos, hijos de su reputísima madre. Les saluda su vagabundo ilustrado, Diógenes el perro. Hoy vengo a cagarme en el racismo, para ello deberíamos definir qué es esta estupidez. Según la RAE, el racismo es creer en la superioridad de un grupo étnico o racial sobre otro, lo que deriva en odio y deshumanización institucionalizada. Pero como nosotros no confiamos en esta simple definición de la RAE, deberemos preguntarnos más acerca de qué coño es el racismo y cuáles son sus orígenes reales. Les resumo: odiar a alguien por ser chino, negro, peruano, o en su defecto no odiarlos pero pensar que son inferiores a ti. Quedaría preguntarnos si tiene, o tuvo algún sentido. Y si no tiene sentido, mínimo que sea algo propio del ser humano, ya que como humanos realizamos muchas acciones incoherentes. Para ello, deberemos remontarnos a sus orígenes. Muchos analfabestias con el cerebro del tamaño de una pasa pensarán que el racismo es algo primitivo. Piensan que el primer mono que bajó del árbol ya odiaba al mono del árbol de al lado por poseer de un pelaje de otro color. Esto no es así. Si nos vamos a las primeras tribus prehistóricas, no existía el racismo, existía el tribalismo. El tribalismo es la tendencia humana de agruparse en bandas pequeñas, normalmente de entre 30 y 150 individuos, donde todos se conocen, comparten lazos de parentesco y cooperan para no morir. Ya que, fuera de la tribu, un ser humano moría en cuestión de días. En un mundo con tanta hostilidad, la única seguridad es tu propio grupo. Por otro lado, teníamos la xenofobia primitiva. La palabra xenofobia proviene del griego xenos, que aplica para definir a un extraño o extranjero en palabras modernas, y phobos, que como ya deberíamos saber todos, proviene de miedo. Esto en las primeras tribus se traduce como un miedo que, más bien, era un instinto de autodefensa por tres razones críticas. La primera: el peligro de lo desconocido. En un mundo hostil, no sabías si el grupo que aparecía en el horizonte venía en son de paz o a masacrar a todo tu grupo para quedarse con vuestro sitio. Ante la duda, la respuesta evolutiva más segura era la hostilidad. La segunda: la competencia por los recursos. Si los recursos en una zona eran limitados, la aparición de otra tribu significaba literalmente que tus hijos podían morir de hambre. El extraño era visto como un competidor directo por la supervivencia. La tercera, la evolución biológica. Al parecer, nosotros desarrollamos el asco y la neofobia, el miedo a lo nuevo o lo extraño, por pura defensa. Aunque nuestros antiguos no sabían que era un virus, el cerebro aprendió a asociar de forma inconsciente a los individuos de fuera del grupo, que tenían cuestiones higiénicas distintas u olores corporales diferentes, con un riesgo potencial de contaminación biológica. Las investigaciones en psicología evolutiva demuestran que el sentimiento de asco original no nació solo para no comer carne podrida, sino como una barrera conductual para mantener la distancia social con elementos potencialmente infecciosos. El solo hecho de comerciar una lanza con otra tribu podía enfermar de una gripe a todo tu grupo, y cualquier enfermedad era de muerte en esas épocas. El miedo al extraño es, en parte, un desinfectante evolutivo. Pero esperen, hijos de puta. Hasta ahora les estaba hablando de las primeras tribus de la prehistoria en general, de hace 20 o 30 mil años, cuando el ser humano apenas estaba aprendiendo a no morirse de frío. Ahora demos un pequeño paso adelante, pero quedémonos todavía mucho antes de los grandes imperios. Viajemos a la Europa puramente tribal de la Edad del Bronce y del Hierro, concretamente entre el año 1200 y el año 1 a.C. En esta época, el continente estaba formado por una diversidad brutal de pueblos independientes. Los celtas, los íberos, los etruscos en Italia, los tracios en los Balcanes, los ligures en las montañas, los tartesios en el sur de España, los escitas en las estepas del este y los primeros germanos. Y ojo, pedazo de analfabetos, que cuando digo germanos no me refiero a que nacieran ayer. Esos pueblos ya vivían en los bosques del norte desde el año 1500 a.C., 800 años antes de que se fundara la mismísima ciudad de Roma. Lo que pasa es que ellos no se llamaban germanos a sí mismos. Ese fue un nombre que les encasquetó Julio César siglos después para meter en el mismo saco a un montón de tribus que ni se soportaban. Muchos supremacistas blancos de teclado se la pasan subiendo fotos de todos estos guerreros antiguos como si fueran los defensores de una supuesta raza europea unida. ¡Qué pedazo de ignorantes! En esa Europa de hace 3000 años, a la gente le importaba una soberana mierda compartir el mismo aspecto físico o el mismo color de piel. Los celtas de la Edad del Hierro, por ejemplo, jamás se vieron a sí mismos como un solo pueblo o una sola etnia.
Eran una colección de tribus distintas que se pasaban el día entero saqueándose, robándose el ganado, cortándose las cabezas y masacrándose entre ellas. Una tribu de la actual Francia prefería aliarse con cualquier extraño lejano antes que perdonarle la vida a la tribu celta vecina que vivía al otro lado del río y que les caía mal. Su lealtad era únicamente hacia su jefe, su linaje familiar y su trozo de tierra, no hacia una raza que compartían todos los involucrados en la matanza. Ahora que ya dejamos claro que a nivel tribal la raza no significaba una mierda, avancemos hacia el siglo I a.C., con el surgimiento y la expansión de las civilizaciones organizadas, los griegos y el Imperio Romano. A nivel histórico, los griegos y los romanos se movían por puro pragmatismo, leyes y estatus social. El racismo genético les habría parecido una pérdida de tiempo absurda. Y es que, analizado fríamente, el racismo no tiene ningún sentido práctico para un imperio en expansión. A un estado lo que le interesa es producir riqueza, cobrar impuestos, reclutar soldados y mantener el orden público. Dividir a la población o descartar mano de obra útil basándose en la cantidad de melanina de la piel es una ineficiencia económica ridícula. Si un individuo sabía cultivar la tierra, forjar hierro o administrar cuentas, el imperio lo utilizaba y punto, su herencia biológica era irrelevante para los objetivos del Estado. Por eso, es fundamental aclarar que la relación que hoy en día hace la gente de que racismo es igual a esclavitud es un fenómeno que vino muchísimo más adelante en la historia, concretamente en el siglo XVII. En la antigüedad clásica, la esclavitud no tenía color de piel. Esclavizaban a cualquiera que perdiera una guerra contra sus ejércitos, ya fuera un tipo de Germania, un celta o un habitante del norte de África. La esclavitud era el resultado de una derrota militar y un estatus legal, no de la biología. En cuanto a la esclavitud, los griegos tenían una visión estrictamente utilitaria. El gilipollas de Aristóteles decía que había gente que nacía esclava por naturaleza debido a su comportamiento y a su falta de luces para gobernarse a sí mismos. Pero miremos las cosas con frialdad económica y sin moralismos baratos de Twitter. Para un ciudadano griego, un esclavo era una inversión de capital. Era una propiedad valiosa. Por eso existían manuales y tratados enteros sobre cómo tratar y mantener a tus esclavos para que rindieran al máximo. Comparen eso con el maravilloso sistema capitalista actual, donde no eres más que un número en un contrato temporal y un trozo de papel firmado por un departamento de recursos humanos te deja en la calle, sin trabajo y sin comida de la noche a la mañana porque ya no eres rentable. En la antigüedad clásica, la propiedad se cuidaba. En la modernidad, la mano de obra se desecha. Y la estupidez moderna no se queda ahí. Hemos llegado a un punto tan absurdo donde la gente es capaz de vender sus cosas útiles, terrenos reales, casas y recursos tangibles, a cambio de unos trozos de papel impresos por el gobierno. Unos papeles que llaman dinero, que se devalúa cada día por culpa de la inflación y que, si el sistema financiero colapsa mañana, solo te van a servir para limpiarte el culo. En el pasado se comerciaba con el valor real de las cosas. Hoy en día, la masa prefiere cambiar la tierra que da de comer por una ilusión de papel que se deshace en el banco. Pasemos ahora de Grecia al Imperio Romano, porque aquí la mentira aristotélica se cae por completo. A diferencia de las pajas mentales que se hacía el gilipollas de Aristóteles con eso de la esclavitud por naturaleza, los romanos eran tipos infinitamente más prácticos y sabían perfectamente que el esclavo se hacía, no se nacía. Aristóteles no hablaba de genética, como lo harían más tarde, él al menos no era tan estúpido. Él se movía en el terreno del dualismo y la metafísica, creyendo que el esclavo lo era por una carencia en su propia alma. Según él, el esclavo carecía de la facultad deliberativa necesaria para gobernarse a sí mismo y, por tanto, su estado natural era ser un instrumento animado al servicio de otro. Pero a Roma se la sudaba la metafísica. Los romanos no necesitaban la filosofía aristotélica ni inventarse jerarquías del alma para encadenar a alguien. Les bastaba con el derecho de conquista y la fuerza bruta de sus legiones. Si tu pueblo perdía una guerra contra Roma, pasabas a ser esclavo automáticamente, ya fueras un tipo rubio de Germania, un celta pelirrojo o un númida del norte de África. La esclavitud le podía tocar a cualquiera, independientemente de su aspecto. De hecho, los romanos entendían la esclavitud como una circunstancia legal desgraciada, no como una condición espiritual o biológica permanente. Por eso, su sistema permitía una movilidad social que hoy en día a muchos les haría estallar la cabeza. Un esclavo romano podía ahorrar dinero, comprar su propia libertad o ser liberado por su dueño mediante la manumisión, convirtiéndose en un liberto.
Y ojo al dato, los hijos de ese Liberto ya nacían como ciudadanos romanos con plenos derechos legales. El Imperio Romano era una máquina tan fría, pragmática y diversa que, para el año 212 después de Cristo, el emperador Caracalla le otorgó la ciudadanía a todos los hombres libres del territorio. Por un despertar de conciencia progre. Una mierda. Lo hizo simplemente para poder cobrarles más impuestos. Punto. Les importaba una soberana mierda el origen étnico. Tuvieron incluso emperadores nacidos en el norte de África, como Septimio Severo, y en el Senado a nadie le importaba su tono de piel mientras mantuviera las fronteras seguras. Si en el mundo antiguo tenías el poder, el dinero y los ejércitos, tú mandabas. Si no, te tocaba obedecer el papel legal que te asignara el Estado. Y aquí es donde saldrán un montón de gilipollas con el cerebro carcomido por la propaganda a decir: claro, por meter moros y mezclar razas, es que esos imperios se fueron a la mierda. Haber ganado de subnormales, el Imperio Romano de Occidente no cayó por la diversidad ni por mezclar sangres. Cayó por lo mismo que caen todos los sistemas corruptos. Por una crisis económica estructural colosal, una inflación galopante provocada por devaluar su propia moneda de plata y una corrupción interna tan podrida que los propios ciudadanos ya no querían ni pagar impuestos ni defender al Estado. Y no falta el típico soplapollas que salta con: ¿te duele que los arios que conquistaron Roma aplicaron una mejor moral al imperio? Pero qué sarta de imbecilidades hay que escuchar. ¿Mejor moral? ¿Qué moral? ¿La de saquear ciudades, violar y quemar bibliotecas? A ver, analfabeto. Esos arios que conquistaron Roma eran exactamente iguales que los romanos, solo que con menos acueductos y más ganas de robar. No aplicaron ninguna moral superior. Simplemente fueron la nueva mafia que ocupó el trono cuando la anterior se quedó sin pasta. Se cristianizaron y adoptaron las mismas estructuras corruptas en cuestión de décadas. Fue cambiar un amo con toga por un amo con pieles. El esclavo siguió siendo esclavo y el campesino siguió siendo explotado igual. Las tribus germánicas del norte no ganaron por tener una genética mágica ni por ser superhombres arios. Ganaron porque el Imperio Romano llevaba siglos contratándolos como mercenarios baratos para que hicieran el trabajo sucio, ya que los ciudadanos ricos de Roma preferían quedarse en su villa rascándose las pelotas. Los bárbaros entraron a Roma por disputas económicas, tierras prometidas y contratos de mercenarios incumplidos, no por supremacía racial. Como prueba, contra el supremacismo podríamos decir que mientras el occidente, entre comillas, ario colapsaba en el año 476, el Imperio Bizantino en Oriente, una sociedad inmensamente diversa, compuesta por griegos, sirios, egipcios y armenios, no solo sobrevivió, sino que mantuvo su prosperidad, sus leyes y su estabilidad durante 1000 años más. Mientras los supuestos, entre comillas, salvadores germanos estaban en la Edad Oscura, los bizantinos diversos seguían construyendo maravillas. A la historia le importa un carajo tu etnia cuando tus cuentas financieras cuadran y tu gestión estatal funciona. Viendo todo esto, queda claro que en la época antigua la raza no importaba una mierda. Pero antes de seguir, cabe preguntarse, ¿eran xenófobos? Pues claro que sí, maldita sea. Pero no eran racistas genéticos. Su xenofobia era un chauvinismo puramente cultural y de clase. Para un romano, un germano era un bárbaro inculto que vivía en el barro del bosque, pero no porque su sangre estuviera maldita, sino porque no tenía acueductos, no tenía leyes escritas ni sabía vestir una puta toga. De hecho, a esta gente le fascinaba mezclarse y absorber todo lo que les pareciera útil o exótico. El intercambio cultural era constante. A las patricias romanas adineradas les encantaba comprar pelo de las mujeres germanas y nórdicas para hacerse pelucas rubias, convirtiendo el rasgo físico de sus supuestos enemigos en la última moda de la alta sociedad. Y si miramos a los griegos y a los egipcios, terminaron compartiendo cultura de forma masiva. Cuando Alejandro Magno conquistó Egipto, la dinastía de los Ptolomeos, que eran griegos, gobernó allí durante siglos. ¿Y qué hicieron? No intentaron exterminar la cultura local ni imponer una raza superior. Al contrario, los gobernantes griegos se vistieron como faraones, adoraron a los dioses egipcios como Isis y Osiris, y mezclaron ambas civilizaciones hasta el punto de crear templos y deidades híbridas. Ahora bien, no se crean que todo era amor, flores y mestizaje. ¿Hubo violencia para imponer cultura? Por supuesto. Pero nunca fue una violencia basada en el racismo, fue violencia imperial. Cuando Roma conquistaba un territorio, no le interesaba tu ADN, sino tu obediencia.
Su estrategia era la interpretatio romana. Si tu dios local era un guerrero brutal, ellos decían, vale, ese es nuestro Marte, pero con otro nombre. Esta integración no era un gesto de tolerancia moderna, era un mecanismo de anexión. Si tu cultura encajaba en su sistema burocrático y pagabas tus impuestos, eras uno de los suyos. Pero ojo, pedazo de analfabetos, aquí es donde la historia se pone interesante porque Roma era tolerante por puro pragmatismo. Añadir un dios nuevo a la lista no cuesta nada y la violencia solo surgía cuando desafiabas el orden político. Los judíos, por ejemplo, fueron un problema no por su raza, sino porque su exclusivismo religioso les impedía adorar al emperador, lo cual para Roma no era un pecado, sino un acto de sedición. Y aquí viene el dato clave. Las élites romanas y griegas eran profundamente cínicas. Mientras la masa adoraba ídolos, los intelectuales que dirigían el imperio se movían en una esfera filosófica distinta, refugiándose en cultos de misterios donde se reían de los prófanos que sacrificaban bueyes ante ídolos que ellos mismos consideraban meras ficciones útiles. Jamás intentaron educar a la masa porque su ignorancia era el combustible del Estado. Polibio admitió que la religión era una superstición necesaria para controlar a la plebe, y Cicerón, aunque en privado diseccionaba los mitos con escepticismo, defendía a muerte los rituales públicos como un instrumentum regni, una herramienta de poder absoluto para mantener a los de arriba arriba y a los de abajo abajo. Sin embargo, hay que ser honestos. El cristianismo rompió ese cinismo pagano con una coherencia moral que las escuelas filosóficas jamás habrían permitido. Mientras los intelectuales romanos se encerraban en sus círculos para estudiar su metafísica en secreto, dejando al pueblo en la ignorancia, el cristianismo puso sobre la mesa que la verdad no era un privilegio aristocrático, sino un mensaje para todos. Al declarar que todo ser humano tenía un alma valiosa ante Dios, otorgaron al individuo una dignidad que el pragmatismo romano jamás le concedió. Eso sí, no nos engañemos. El Estado pronto comprendió que el cristianismo era la herramienta perfecta para perpetuarse. Una vez que los emperadores abrazaron la cruz, convirtieron ese mensaje de dignidad en otra maquinaria de violencia. La diferencia fundamental fue que, mientras el paganismo oficial era una cárcel de piedra donde la verdad era un secreto de Estado para mantener a una masa de ignorantes, el cristianismo forzó un cambio de paradigma. Desde ahí, la historia ha sido un constante forcejeo entre esa semilla de dignidad humana y el hambre insaciable de los que siempre quieren mandar, que aprendieron que no necesitaban prohibir la verdad, bastaba con administrarla. Porque viendo todo esto, queda claro que en la época antigua la raza no importaba una mierda. Pero antes de seguir avanzando en la historia, sé que mucho sabelotodo de internet estará pensando que esto es mentira. Dirán, pero Diógenes, si en Europa compartimos el mismo haplogrupo. Pero, usar esa mierda para catalogar la pureza de un mapa no tiene ningún sentido, porque esa medición solo analiza el cromosoma Y. Eso es como decir que todos somos una raza única porque venimos de Carlomagno. Pues claro que compartimos antepasados, idiotas, pero eso no los hace puros. La ciencia real demuestra que todas las diferencias físicas que ves en la calle, el color de piel, la forma de los ojos y la apariencia, representan menos del 1% del genoma humano. El 99.9% de nuestro ADN es exactamente idéntico en todo el planeta. Las apariencias cambian simplemente porque el cuerpo es un trozo de carne adaptándose al clima. Los árabes, por ejemplo, desarrollaron cuerpos alargados con narices y orejas largas y finas por pura física, para ventilar mejor el calor del desierto y no morir deshidratados. Si metes a una población de rubios en el Ecuador, en unas cuantas generaciones la selección natural les oscurecería la piel y les cambiaría el cuerpo para que no se extingan. La raza no existe. Existen cuerpos adaptándose para sobrevivir. Ja 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 ja, Diógenes, no me vengas con la estupidez de que si una generación de noruegos se muda a Senegal mañana se van a volver negros de golpe. La evolución tampoco es un bronceado de playa. Pero ojo, si dejas a esos noruegos aislados en el sol de África durante 10.000 años, la selección natural haría su magia. Los más blancos morirían de cáncer de piel o tendrían problemas para tener hijos porque el sol les destruiría los nutrientes, mientras que los que tuvieran genes para oscurecerse un poco sobrevivirían. Al final de los milenios, sus descendientes serían negros como el carbón por pura supervivencia. De hecho, toda la humanidad empezó siendo negra en África y nos volvimos blancos al emigrar al norte de Europa para poder absorber vitamina D y no morir de raquitismo. La piel es solo un escudo climático, maldita sea.
pues entonces habrá gente pensando que, por lógica, esos ancestros que no compartimos eran superiores genéticamente en inteligencia o en fuerza y nos lo pasaron. O que desarrollarse 10.000 años en mi clima es mucho mejor que desarrollarse en el suyo. Pero qué sarta de imbecilidades hay que escuchar. A ver, panda de subnormales. A nivel de capacidad cognitiva y de inteligencia general, la humanidad entera ha estado siempre exactamente a la par. Un cerebro humano de hace 10.000 años, ya fuera del norte de Europa, de Asia o del rincón más profundo de África, tenía exactamente el mismo potencial biológico. Las diferencias climáticas solo esculpieron la pintura exterior del coche, la piel, la estatura o la forma de la nariz, para no morir de cáncer, raquitismo o calor. Pero el motor, que es el cerebro, se quedó exactamente igual en toda la especie. Ja 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 ja, Diógenes. Pero mira a los holandeses, son los más altos del mundo, eso tiene que ser genética superior. Pero qué sarta de imbecilidades hay que escuchar. ¿Creen que los holandeses son gigantes porque vienen de una raza de dioses nórdicos? Por favor, eso es puro cuento. El pico de altura de los holandeses es un fenómeno reciente, producto de una dieta brutalmente rica en proteína animal y lácteos durante apenas unas pocas generaciones. Hace apenas 2 siglos, los holandeses eran de los más bajitos de Europa. ¿Qué cambió? No fue la selección natural, fue el supermercado. Mientras en gran parte de Latinoamérica la dieta base se ha convertido en puro carbohidrato barato como el arroz, o aquí en España seguimos arrastrando esa cocina de supervivencia de la guerra civil, basada en pan y guisos de patata con poca chicha, los holandeses han convertido el consumo masivo de carne y proteína en su estándar diario. Es simple biología de nutrientes, no una bendición genética. Un cuerpo que recibe constantemente bloques de construcción proteica va a crecer más que uno alimentado a base de arroz o pan duro. Es ingeniería nutricional, no pureza de sangre. No solo de alimentos sino también de adaptaciones como mencionamos anteriormente. Fíjense, por ejemplo, en los árabes. Desarrollaron cuerpos alargados, con narices y orejas largas y finas por pura física. Es una adaptación necesaria para ventilar mejor el calor del desierto y no morir deshidratados. Es pura supervivencia, maldita sea. La piel y la estructura física son solo el escudo climático, pero el motor es el mismo en todos. Incluso la cultura judía, que nos domina con microchips y préstamos con intereses, no se explica por la genética. Como mencionaba el judío de Karl Marx en su crítica económica, el recelo social, los conflictos y el hecho de que hayan sido expulsados más de 100 veces a lo largo de la historia de diferentes territorios, no responde a una cuestión de razas. Y seamos realistas, que no es coincidencia que te echen de cientos de países. Por algo será. Pero ese algo, fuera de la mentira del ADN, responde puramente a su cultura y a su mentalidad. A este grupo se le prohibió históricamente tener tierras o entrar en gremios, por lo que fueron empujados a la banca y el comercio. Mientras el resto de Europa moría arando, ellos se vieron obligados a volverse expertos en finanzas y leyes para sobrevivir. No es conspiración alienígena, es especialización extrema. Su religión y su cultura premian esa agudeza mental desde que son niños, y su relato de víctima eterna les sirve de escudo impenetrable. Han logrado que cualquier crítica a su manejo del capital sea catalogada automáticamente como racismo. Así es como bloquean el tablero. Mientras ustedes debaten si es educado criticarlos, ellos gestionan los hilos del sistema porque el relato los protege. Así que quítense de la cabeza la idea de que una genética prehistórica hace a alguien superior. La inteligencia humana es una herramienta universal. Las diferencias que ven hoy no están en la sangre, están en cómo las sociedades organizan la economía y sus relatos de poder. El resto son cuentos para mantenerlos distraídos mientras otros administran el mundo. Ahora deberíamos analizar si existe una raza superior actual. Bien, la respuesta es sí. El que haya tenido las mejores condiciones económicas para desarrollarse. Porque, seamos claros, hemos eliminado la evolución biológica. En el mundo moderno, la inmensa mayoría sobrevive, así que la selección natural ha dejado de hacer su trabajo. Por tanto, tenemos individuos cada vez peor desarrollados. Ojo, que quede claro, yo no apoyo la eugenesia. La eugenesia es la mayor mierda que existe. Que un gordo de mierda metido en una oficina gubernamental pretenda decidir el rumbo de la evolución natural es un chiste ridículo. Lo que quiero decir es que en la época actual, al no existir peligro en el día a día y al permitir que el sistema asistencial te mantenga a flote, estamos fabricando especímenes cada vez más débiles y disfuncionales, sin importar su origen.
La selección natural ha muerto, y ahora son las condiciones socioeconómicas las que dictan quién prospera y quién se pudre. El ser humano moderno se ha vuelto un animal doméstico, y las élites globalistas lo saben de sobra. Se encargan de atraparnos en una espiral de dependencia. Nos venden basura procesada para debilitar el cuerpo y nos inyectan contenido gratuito en bandeja de plata para licuar el cerebro. Piénsenlo. El capitalismo actual es el único sistema en la historia que ha logrado que una masa de vagos haciendo scroll infinito genere miles de millones. Antes, el esclavo tenía que sudar sangre para producir riqueza. Hoy, les basta con succionarte la atención y vender tus datos mientras tú, aplastado contra el teclado, pierdes el tiempo debatiendo conceptos vacíos creados por ellos, libertad, derecha, izquierda, o ese concepto inventado que llaman racismo. Yo, en mi opinión, creo que deberíamos dejar de lado esta basura de globalismo corporativo que ha matado toda diversidad para cambiarnos por la cultura estadounidense. Y ojo, hablo de cultura independientemente de la raza. La verdadera historia del progreso humano no se debe a un color de piel, sino a la variedad cultural. El avance del mundo ha sido siempre el resultado de pueblos distintos, enfrentando problemas distintos con soluciones distintas. Pero esta cultura globalizada, este molde de talla única que nos quieren imponer, ha destruido esa riqueza. Nos han metido en la cabeza que solo existe una forma correcta de vivir y, si te atreves a pensar por ti mismo, te tildan de loco o de peligroso. Es una táctica de domesticación. Hacernos creer que la diversidad cultural es un error y que todos debemos pensar igual. Nos han despojado de nuestra soberanía cultural para convertirnos en zombis digitales sin raíces que defienden identidades prefabricadas mientras imitan modas gringas. El ser humano, al ser un animal social, necesita de una identidad compartida para prosperar, por lo que la cultura es, obviamente, un pilar fundamental. Dejen de buscar enemigos invisibles en los mapas de internet y empiecen por recuperar lo que les pertenece: su cuerpo, su mente y su cultura. Me parto la polla con los debates sobre etnias que nos quieren colar como si fueran algo nuevo. Como español, mi tribu lleva siglos de aprendizaje en las tierras de Iberia. Desde antes de que supiéramos hablar bien, nos cruzamos con negros que llegaban en barco. La primera vez los matamos del susto, pero luego llegaron más, comerciamos con ellos y entre generaciones nos fuimos pasando el mensaje: que aquel no era un bicho peligroso, sino uno de los nuestros. Unga unga, básicamente. Y ahora sabemos de sobra que un negro es un humano más ni menos. En mi tribu, España, eso ya está superado. Mientras no vengan a imponer su mierda, claro. Aquí, el que viene a sumar a nuestro fuego es bienvenido. El que llega a montar su propio chiringuito e imponer sus movidas, que se ande con ojo, porque aquí no se viene a cambiar nada. Las reglas las dictamos nosotros, los que llevamos aquí toda la vida. Y ahora, ¿por qué digo que el racismo es una puta estafa? Vayamos al hueso. Si pasamos de las películas que nos cuentan en la escuela, la realidad es que el racismo es un invento anglo-europeo del siglo XVII, parido exclusivamente para que el sistema capitalista pudiera hacer caja sin que le temblara el pulso. No nació de odios ancestrales ni chorradas naturales. Nació en una oficina de contabilidad. Todo empezó con el negocio del azúcar y el algodón en el Caribe. Al principio, las élites usaban a sirvientes blancos, pero les salían caros, se les morían por las fiebres y, encima, se les rebelaban cada 2 por 3, como en la famosa rebelión de Bacon. La solución de los grandes empresarios: comprar gente secuestrada en África, mano de obra que no tenía ni voz ni derechos. Pero aquí el sistema se topó con un problema moral. Los muy cínicos estaban vendiendo la moto de la ilustración y la libertad del hombre, mientras tenían a gente encadenada. ¿Cómo resuelves la esquizofrenia de decir que todos son iguales mientras latigüeas a alguien para hacerte rico? Fácil. Les quitas la etiqueta de humano. Se inventaron la blanquitud y la negritud para convertir a personas en mercancía. Si el esclavo no es un humano, no hay pecado al explotarlo. Es solo un activo en tu balance que se deprecia con el trabajo. Así que, la próxima vez que vean a un político o a un gurú de redes sociales hablando de razas, entiendan que les están vendiendo el mismo cuento del siglo XVII. El racismo no es una opinión, es una herramienta de gestión para que el de abajo no mire hacia arriba a ver quién le está robando la cartera.
Mientras ustedes se pelean por quién es más puro, el verdadero amo se ríe en su despacho, contando los beneficios de tenerlos divididos, idiotizados y, sobre todo, trabajando gratis para su sistema. Y no me olvido de esos otros, los que critican el racismo desde una falsa moral y una ignorancia supina sin conocer qué es el racismo. Esos que, bajo la excusa de un progresismo de escaparate, no hacen más que favorecer la matanza de su propia cultura. Son las marionetas perfectas. Destruyen sus propias raíces para aplaudir un sistema que los desprecia tanto como al resto, creyéndose muy virtuosos mientras sirven de peones para la demolición de su propia identidad. Así que dejen de ser peones en el juego de otro, cojones. El racismo es la cadena mental más barata y efectiva que se ha inventado nunca. Y por lo que veo, sigue funcionando de puta madre. Se ha acabado la lección por hoy. Váyanse a hacer algo útil con sus vidas, que ya bastante tiempo han perdido escuchándome.